muy buenos días amigos y amigas de este su espacio Diario del Sábado. Siempre un honor y un placer estar aquí con ustedes cada sábado. Para verdad que nosotros sentimos orgullo de que ustedes siempre nos acompañen desde temprano, desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que estemos aquí junto con ustedes. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos aquí a estas 2 horas para tratarle los temas y las noticias más importantes que han acontecido en el ámbito local, nacional e internacional. El sábado promete, el presidente estará específicamente por la región norte, Santiago, La Vega, anunciando buenas nuevas. Eso es importante. Muchas noticias, muchas informaciones en el país. Vamos de inmediato a ver cómo van las estadísticas referente a la crisis sanitaria fruto del COVID en la República Dominicana, y que conforme al boletín 680 emitido por el Ministerio de Salud, nos dice que los casos reportados en las últimas 24 horas es de un total de 1.508. Ha bajado alrededor de un 50% en los últimos días los niveles de contagio. En este caso, conforme al boletín correspondiente al 680, dice que los últimos casos reportados en las últimas 24 horas es de 1.508. Casos activos, un total de 13.646. Total de registrados, 551.528. Recuperados, 533.584. Descartados, 2.386.759. Pruebas antigénicas, 8.885. Muestras PCR, unas 350. Muestra por millón de habitantes, 281.216. Positividad en las últimas 4 semanas es de un 29.07%. Muestras subsecuentes es de 3.903. La muestra en total, en este momento, conforme al boletín, es de 2.938.287. La positividad diaria ha bajado a un 28.28%, conforme a este último boletín, y muestra por primera vez es de 5.332. Las defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de 3 personas y las muertes o defunciones ocurridas en las últimas 24 horas es de 0. Total de personas fallecidas o defunciones en todo este trayecto del COVID en el país es de 4.298. Mortalidad por millón de habitantes ronda el 411.35 y la letalidad en este momento es de 0.78%. Información importante, y es el tema de la ocupación hospitalaria. En este momento la ocupación de camas COVID es de un 22%. La ocupación de camas UCI ronda el 36% y los ventiladores, la ocupación en este momento por el COVID ronda el 25%. Así va las estadísticas conforme al boletín que arroja el Ministerio de Salud en la República Dominicana. Vamos a ver entonces de inmediato cómo va el total de vacunados en el país a el 27 de enero. Y el total de personas inoculadas o vacunadas en este momento es de 14.619.342. Hasta el momento, un total de 14.619.342 personas están vacunadas. Dentro de estas, con la primera dosis, un total de 6.991.107. Con la primera y la segunda dosis, un total de 5.779.813. Y con la tercera dosis de refuerzo, hasta este momento hay un total de 1.821.870.
Recordar que hay un plazo hasta el 31 de este mes de enero que las autoridades han dado para que acudan a inocularse o vacunarse con la tercera dosis. A partir, según las informaciones emitidas por el Estado, el gobierno, a partir del 31 de enero será obligatorio presentar la tarjeta de vacunación donde se haga constar la tercera dosis. Vamos entonces al plano económico. Vamos a ver cómo fija para esta semana del 29 al 4 de febrero el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES los precios de los diferentes combustibles. Y dice que el gobierno asume el 100% de todas las alzas de los combustibles en la República Dominicana por lo que mantendrán los mismos sin variación. Y es decir que la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse a 283 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 266 pesos con 50 centavos. Gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse a 233 pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 212 pesos con 60 centavos el galón. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse a 146 pesos con 60 centavos y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos. Es decir que para la semana del 29 de enero al 4 de febrero el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES anuncia que todos los precios de los combustibles se mantendrán sin variación. Vamos entonces de inmediato a una breve pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado.
y vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente este sábado. E iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: PRM pone a prueba mañana su unidad. PRM pone a prueba mañana su unidad. Tribunal desestimó un recurso que impediría la asamblea. Despedido con un héroe. Vemos en portada una fotografía donde se observa un impresionante adiós al policía de origen dominicano asesinado en Nueva York. Jason Rivera, de 22 años, de origen dominicano, uno de los dos jóvenes policías asesinados hace una semana en un tiroteo en Harlem. Aprietan el cerco a depredadores de las dunas. El ministro Jorge Mera en las dunas de Baní, haciendo frente a la situación que se ha generado allí de personas que han sustraído arena. Recordar es un derecho y un deber. Así lo dice Marino Vinicio Castillo en el periódico Listín Diario. El editorial: desenrollando el olvido de las dunas. La inflación toca los puntos sensibles de los consumidores. Jueza manda a prisión al abusador de Baní. El tortuoso laberinto de un inmigrante serbio. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y dice el periódico La Información en portada: presidente Abinader viajará a La Vega y a Santiago este sábado. Este sábado 29 de enero, el presidente Luis Abinader visitará la provincia de La Vega y Santiago de los Caballeros para continuar su programa de inauguraciones y primeros picazos de nuevas obras en favor del pueblo dominicano. Financiamiento de los bancos al comercio aumentó 13.853 millones en 5 años. Gobierno congela el precio de todos los combustibles. Imponen 3 meses de prisión preventiva a hombre que agredió a mujer en Baní. República Dominicana registra otras 3 muertes por COVID y 1.508 casos de contagios. Muere el empresario radial Machacho González, es senador de la República. CEN instruye a sus agentes a fortalecer la cultura y relaciones con la ciudadanía. Periódico Camino exhorta a completar la obra de Duarte en favor de la juventud. Haití y su futuro, dice el editorial del periódico La Información. Alcalde de Tamboril denuncia invasiones de terrenos, ahuyentan inversiones. Víctor Suárez prepara actos de 63 aniversario del Club Mambuche. Profesor Izquierdo dice: ningún precandidato del Partido de la Liberación Dominicana alcanza un 10%. Contratos del MINER en Santiago reciben pagos pendientes. Francisco Domínguez Brito dice: favorece corrección del contrato de Punta Catalina. Otorgan libertad a uno de los presuntos miembros de la red de César el Abusador. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico La Información. De inmediato pasamos con nuestro digital diario55.com. Digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nuestro digital nos dice que presidente del PRM afirma la repostulación presidencial de Abinader no está en discusión. El ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dijo que el tema de la reelección
no está en discusión dentro de esta organización. En su próxima asamblea política a celebrarse este domingo, dijo que esa organización está enfocada en acompañar al presidente Luis Abinader en la realización de un gobierno eficiente para lograr el espíritu del cambio que merece el país. Adobanano respalda decisión de las autoridades sobre mano de obra de migrante. Presidente Abinader viajará a La Vega y Santiago este sábado. Presidente de Ucrania afirma que no habrá guerra. Senador dominicano El Torito canta en toma de posesión a presidente de Honduras y es el más aplaudido. Condenan a Alexis Villalona a 3 meses de prisión preventiva pese a retiro de querella. Sector empresarial renueva iniciativas para reducir gases de efectos invernadero y facilita la acción climática. La Policía Nacional persigue a 3 hombres que hirieron a un cabo de esa institución. Delincuente asalta banca y huye del lugar disparando revólver. El gobierno dispone 30 millones de pesos para construir parque infantil y multiuso en Jardín Botánico. Presidente Luis Abinader vuelve al Cibao con apretada agenda. Presidente del Senado afirma fideicomiso no se puede modificar y que solo se debe aprobar o rechazar. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, afirmó hoy en la ciudad que el fideicomiso de Punta Catalina es un contrato y por ende no se puede modificar, sino solamente aprobar o rechazar. Solicitamos a Obras Públicas los detalles de la ampliación a 4 carriles de la autopista. Así lo manifestó el concejal Fran Medina al participar en el café de Diario 55 que se transmite en este canal. Rusia enciende una luz de paz ante posible guerra nuclear. Abinader garantiza seguridad alimentaria. Fallece en San Francisco de Macorís el padre Moncho. La gente debe ser el centro de toda gestión municipal. Así lo manifiesta FEDOMU. Corazán invierte en soluciones de aguas residuales en la zona suroeste. Voluntariado Jesús con los niños celebra 25 años con grandes metas por delante. Ordena a instituciones públicas adquirir bienes producidos en República Dominicana. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 3122 que instruye a toda institución pública encargada de programas de alimentos a adquirir bienes producidos en República Dominicana. La Oficina Nacional de Derechos de Autor presenta plan de trabajo a las sociedades de gestión colectiva para el año 2022. Atracadores se hacen pasar por mensajeros para robar motocicletas. Propietarios de vehículos abarrotan bancos y oficinas de rentas internas en busca de su marbete. Abogado advierte que más de 600,000 mujeres perderían su trabajo si quiebran las bancas de loterías. FEDOMO y Fundación Solidaridad realizan seminarios sobre fortalecimiento de gestión municipal. Los Gigantes están listos para la Serie del Caribe. David Ortiz entra al Salón de la Fama de Cooperstown y se convierte en el 4º dominicano en lograrlo. Esos son los titulares que nos traen portada a nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
la práctica recurrente de, en ocasiones, acciones de agresión que se ejecutan en la República Dominicana, en su gran mayoría de hombres que agreden a su pareja, a su expareja o alguna fémina, y que posteriormente se apodera al tribunal, en este caso a la fiscalía, por agresión, y posterior, como si nada, se desiste de esta acción. Y eso es una práctica recurrente en la República Dominicana. No son 1, ni 2, ni 3 los casos que mujeres que son agredidas por sus parejas, por sus exparejas o por terceros, y posterior, luego de querellarse, de denunciarlo ante las autoridades, desisten de la misma como si nada. Como si nada. Y hace mucho tiempo que esa práctica en el país incluso se ha estado utilizando para sacar provecho económico. Esa práctica se ha estado utilizando para sacar provecho económico. Y hay muchos casos que se han vuelto viral en el país de acciones donde hombres han sido grabados agrediendo a una mujer. Y esto ha consigo llevado la impotencia de la ciudadanía. Y que posterior, cuando ese individuo es apresado, es detenido, posterior entonces la víctima desiste de la querella. El último caso es que lo comentamos aquí en el programa, de la agresión posterior a un accidente de tránsito de Alexis Villalona en Baní, donde esa gráfica es conocida por todos. Vimos donde el señor se desplazaba en su vehículo, una jipeta, impacta a una joven que se trasladaba en una pasola, y no obstante a haberla impactado mediante accidente, se desmonta de su vehículo privado y la agrede, quedando todo grabado en un audiovisual. Vimos cómo este señor se desmontó del vehículo en que se trasladaba, no obstante haber ocasionado un accidente e impactarle, agredirla. Y recuerdo que en ese momento, cuando hacíamos el comentario, el hecho del accidente por sí no se cuestiona, porque lógico, nadie va a querer tener un accidente. Es muy difícil, para no decir imposible, que alguien quiera tener un accidente. Lo correcto era que él se desmontara, asistiera a la joven y luego entonces procediera en las acciones correspondientes de levantar el acta y posterior, o trasladar a la joven a un centro médico si era necesario. No obstante a ocasionar el accidente, a haberse efectuado el accidente, desmontarse y agredirle. Y ahí entonces fue lo que constituyó la agresión física de manera voluntaria en contra de la joven. Esto entonces generó un revuelo en todas las redes sociales, los medios de comunicación, y que generó la persecución de este joven. Finalmente, después de semanas, el señor Alexis es detenido. Se le conoce la acusación
Y posterior entonces, señor director, sale esta fotografía donde la joven que fue agredida, la señora Santaria, desiste de esa acusación o querella. ¿Y ustedes creen que esa querella que incoó la señora Santaria y que posterior desiste fue porque sí? Que esa imagen y esa situación de esa señora es de analizar. Porque si ustedes observan, ella está firmando con los dedos. Eso quiere decir que ella siquiera no sabe firmar, no sabe escribir, porque está firmando con la huella de los dedos. Y que observando esa fotografía, ahí estamos viendo las imágenes cuando ocurrió el accidente. Usted es brillante, señor director. Y que eso quiere decir, o eso arroja o refleja la capacidad, la formación, la educación que pudiera tener la señora Santaria. Y eso es recurrente en la República Dominicana, que víctimas de agresión e incluso por su propia pareja o expareja accionan, se querellan y posterior por quizás la falta de capacidad de proveer sus alimentos o la de su familia o algún beneficio o provecho económico, van y desisten de la denuncia o querella. Y posterior entonces, lamentablemente, se materializan situaciones que ustedes saben cuál es el final. Y creo que esta acción, este hecho, esta imagen que observamos ahí es de analizar y no podemos dejarlo pasar por alto. Lamentablemente para el señor Alexis Villalona, pese a que arribó un acuerdo con la joven agredida y que ésta desistiera de la querella, la agresión en este caso es una acción pública. Y como es una acción pública, la Fiscalía puede continuar con la acción, independientemente de que la víctima agredida haya desistido de la querella. Es decir, que por eso es que se le conoce la medida de coerción y se le dictan 3 meses al señor Alexis Villalona mediante el Tribunal de Atención Permanente. Así muchos casos que a todas luces se ha observado, se ha vislumbrado de que se ha arribado a algún acuerdo económico y que la Fiscalía, independientemente de que se haya desistido de la querella o acusación, ha continuado con el proceso. Porque la agresión, en este caso, son de acción pública. Y no podemos seguir permitiendo este relajo recurrente de accionar ante justicia, procurando que se subsane algún agravio y posterior desistir como si nada. Porque en muchos casos, posterior a esa agresión, el final no ha sido bueno. Y no son ni uno, ni dos, ni 3 los casos. Víctimas de agresión física por parte de su pareja o expareja o tercero,
cuando han desistido de la querella o acusación porque ven a esa persona, en caso de pareja o expareja, como proveedor del hogar, terminan de una forma difícil. Creo que felicitar a la Fiscalía que presentara acusación formal y se le conociera la medida de coerción, no obstante haber la señora víctima de esta agresión desistido de esta querella. Porque en el audiovisual que hemos visto por doquier y que acabamos de ver, se observa la intención y la forma donde éste actuó agrediendo a esta joven. Y fue lo que generó impotencia. La forma, la intención, con la prepotencia en que éste actuó. Y así han ocurrido otros casos en el país. Por lo que no podemos seguir permitiendo que se acuse, que se querelle en contra de una persona, una víctima de agresión, y posterior desista de la querella porque haya recibido algún beneficio económico. Y en la gran mayoría, cuando actúan de esta forma es porque, si es el caso de su pareja o expareja, ven a este individuo como proveedor del hogar o algún beneficio económico percibe. Porque en la gran mayoría no tienen la capacidad de autoproveerse. Si observamos la imagen, señor director, que pido por favor que vuelva a colocarla, por la imagen podemos deducir, la imagen de la joven, podemos deducir la capacidad o formación que pueda obtener. Está firmando con los dedos. Eso a todas luces arroja que no sabe escribir. Y muy difícil que sepa leer. Por esa imagen, como se observa, es muy difícil que sepa escribir y leer. Porque si supiera escribir, estuviese firmando el documento a manuscrito, no con la huella dactilares. Y las autoridades, el Ministerio de la Mujer, que yo estoy en contra, que ese Ministerio de la Mujer, aquí lo que se debe crear es un Ministerio de Familia. Que no hemos visto ninguna campaña de orientación, de nada. El Ministerio de la Mujer aquí, yo no he visto nada, ninguna iniciativa en promover los valores, la unión familiar, nada. Yo no he visto nada en cuanto a esto. Debe emprender hace mucho tiempo una campaña en cuanto a estos temas de agresión, de violencia de género. Porque también se dan muchos los casos viceversa, de hombres que son agredidos y son chantajeados y sobornados por mujeres. Recientemente vimos como también una mujer agredió el vehículo de un señor. O sea, son ambas partes. Y posterior se arriba a un acuerdo y se desiste de la acusación y pasa como sin pena ni gloria. Debemos iniciar una campaña de orientación, de reeducación, de salud mental en cuanto al tema de violencia y sobre todo violencia intrafamiliar. Vamos a una breve pausa y regresamos con este su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Miren, mañana, 30 de enero, estarían en la mira los principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, porque posterior a haber obtenido el triunfo en el año 2020, sería de manera institucional su primera reunión como organización política. Y para nadie es un secreto de que ya hace unas cuantas semanas se vienen dando situaciones en cuanto a aspiraciones internas dentro de esa organización política. E incluso el Tribunal Superior Administrativo el Tribunal Superior Electoral acaba de ordenar inadmisible un recurso que se había sometido por varios dirigentes de esa organización política que buscaba la suspensión de esa asamblea a conocerse en el día de mañana. Y el Tribunal Superior se refiere a la inadmisibilidad de este recurso en el entendido de que el mismo se accionó en contra del presidente de esa organización política, José Ignacio Paliza, y que debió incoarse ante la organización política del Partido Revolucionario Moderno. Por eso entonces el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible el recurso de amparo preventivo de urgencia que buscaba suspender el conocimiento de la convención pautada para el día de mañana 30 de enero. En este sentido, entonces, al Tribunal Superior Electoral declarar este recurso inadmisible, se conocerá esta convención en el día de mañana. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, se ha pronunciado en este sentido en cuanto a las expectativas que hay con el tema y sobre todo que el tema de la posibilidad de una repostulación presidencial por parte del señor presidente Luis Abinader es un tema que no está en discusión. Así lo ha manifestado el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Que el tema de una posibilidad, el tema de una posible repostulación presidencial por parte del señor presidente Luis Abinader no es un tema que esté en discusión. Ha sido claro José Ignacio Paliza en este sentido. Ahora, hay aspectos fundamentales que se han venido tocando en tenor al conocimiento de esta convención para conocerse en el día de mañana. Y es el tema de la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Luego de la escogencia de su primer presidente en el 2014, que fue la fundación del Partido Revolucionario Moderno, que fue el señor don Andrés Bautista, y que luego entonces en el 2016, cuando se conoció la acusación de los implicados, presuntos implicados en el caso Odebrecht, no pudo repostularse. Y al no poder repostularse por la situación legal que se encontraba, por la acusación que le hacía la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa en ese entonces, pasa a ser el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Y que entonces, en el 2020, al Partido Revolucionario Moderno obtener la presidencia de la República y por las múltiples tareas del presidente José Ignacio Paliza del Partido Revolucionario Moderno, entonces prácticamente es lo que motiva a que
pudiese retomar nuevamente la presidencia de ese partido, don Andrés Bautista. Eso pudiese ser algunas de las decisiones que se conozcan en el día de mañana en la primera convención posterior al Partido Revolucionario Moderno a obtener la presidencia de la República. Hay otros temas de interés dentro del partido, porque recordemos que los estatutos del Partido Revolucionario Moderno establecen la modalidad de la escogencia de su dirección política. O sea, los estatutos del Partido Revolucionario Moderno establecen la modalidad de la escogencia de la dirección de la propia organización política. Y lo que motiva a estos miembros del Partido Revolucionario Moderno de incoar este recurso que buscaba suspender la convención a conocerse pautada en el día de mañana es precisamente porque se ha ventilado tras bastidores de que pudiese elegirse de forma que no es lo que está establecido en los estatutos. E incluso, según declaraciones de estos accionantes mediante recurso, plantean de que en esa convención a conocerse en el día de mañana se pudiesen modificar las reglas del juego establecidas en los estatutos del Partido Revolucionario Moderno. Es decir que los ojos, las miras están concentradas en esta convención pautada a conocerse en el día de mañana dentro del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno tiene un gran reto como organización política y es mantener la buena imagen y la confianza que la gran mayoría de dominicanos y dominicanas han reposado en esta organización política. Porque fueron los que permitieron y votaron para que obtuvieran la presidencia de la República. Y creo que hasta este momento el Partido Revolucionario Moderno ha demostrado diferencia en cuanto al comportamiento, en cuanto al manejo, en cuanto a la forma de actuar de organizaciones, partidos y movimientos políticos anteriores. Para nadie es un secreto. El Partido Revolucionario Moderno hasta este momento ha demostrado un comportamiento, un accionar y una imagen totalmente distinta a los partidos, movimientos, agrupaciones políticas que han pasado y han antecedido la presidencia de la República. Y creo que por eso el gran reto que tienen en la convención a conocerse en el día de mañana. Hay muchas interrogantes en el caso de que sea cierto la información de una posible modificación a los estatutos que establecen la escogencia de la dirección de esa organización política, porque si las reglas del juego están establecidas y estos estatutos establecen la modalidad de su escogencia, creo que se deben respetar, porque hay terceros que aspiran a la dirección de esa organización política. Las expectativas están de que cualquier decisión que se tome en esta convención pautada para el día de mañana, lo que debe primar es la unidad y sobre todo la institucionalidad que hasta el momento ha reflejado esa organización política. Esperemos que entonces mañana las expectativas sean buenas y que
mantengan el orden y la imagen que hasta el momento ha reflejado el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario del sábado. Miren, hace un tiempo se vienen haciendo denuncias con el tema de medio ambiente en el país y que constantemente se han estado dando situaciones de contaminación de personas que han estado sustrayendo materiales cerca de los ríos y interviniendo minas que siquiera ni los permisos han obtenido. Vimos en titulares esta semana donde miembros de una ferretería, óiganse esto, propietarios de una ferretería sustrayendo arena de las dunas de Baní. Óiganse esto, propietarios de una ferretería estaban comercializando la arena de las dunas de Baní. Y es cuando se hace viral imágenes en las redes sociales y en algunos medios tradicionales del momento en que estos desaprensivos están sustrayendo la arena de las dunas de Baní, es que el Ministerio de Medio Ambiente acciona en este sentido. O sea, si estas imágenes no se viralizan, el Ministerio de Medio Ambiente no acciona en contra de estos. Posterior que se viralizan las imágenes es que acciona. Pero esto no se quedó allí. Hay un coronel
de apellido Pelavé, Palavé, ahí estamos viendo la imagen. Usted es brillante, señor director. Ese señor, el coronel Palavé, que no es la primera vez que se ve envuelto en situaciones serias. Ese coronel no es la primera vez y para suerte o desgracia de él, su rostro es fácil de identificarlo. Son rostros que quedan plasmados desde la primera vez, para suerte de él. Ustedes han visto ese rostro en muchas denuncias, pero en este caso es que él estaba sustrayendo materiales de agregados en una mina ubicada cerca del río Jaina, sin siquiera los permisos que otorga el Ministerio de Medio Ambiente. Y no es la primera vez que este coronel se ve envuelto en situaciones delicadas. Y por desgracia de él, su rostro es muy familiar. Queda plasmado de la primera vez. Felicitar a las autoridades, en este caso la Policía Nacional, que inmediatamente se conoció la denuncia y querella por parte del Ministerio de Medio Ambiente en contra de este coronel. Felicitar al general Ten de suspenderlo hasta tanto se conozca el proceso de investigación y la querella en su contra. Señores, pero no podemos darnos el lujo de que las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden público y las buenas costumbres, sean ellos los que violen la ley. Y peor aún de medio ambiente. Las autoridades, quienes tienen la responsabilidad, el rol de velar por el orden público y las buenas costumbres, como es el caso del coronel, sea quienes incurran en la violación de la misma, y mucho menos del medio ambiente, y el daño garrafal que él provoca con la sustracción de estos materiales cerca incluso de un río, si siquiera un estudio ni los permisos correspondientes. Y no es la primera vez que él se ve envuelto en situaciones como esta. No es la primera vez que vemos acciones de este coronel. Y acciones como la que tomó Ten de suspenderlo inmediatamente hasta tanto se conozca de la acusación, hay que felicitarle. No es verdad que podemos seguir permisivos con acciones como estas. Y por demás de quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden público y las buenas costumbres. No es posible. Esperemos que se le conozca la acusación y se sancione a este señor, porque existe una ley de medio ambiente y las autoridades deben actuar y mandar un precedente. Vamos a una pausa y en breve regresamos con nuestro compañero don Ignacio Guerrero.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado, y ya sí, con nosotros se integra nuestro queridísimo compañero, don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, ¿cómo está usted? Tenía unos cuantos días que no lo veía. Sí, sí. En este año un solo día. Claro, sí, pero gracias a Dios aquí estamos acá. Sí. A ustedes, amables televidentes, también los extraño. Ustedes son amigos y aliados entrañables. Anhelo para cada uno de ustedes bendiciones que llenen su espíritu de lucha, de combate. A pesar de todas las adversidades, hay que salir adelante. No se amilanen. Vamos juntos a construir una mejor nación, a propiciar el crecimiento del país y el propio desarrollo de nosotros. Ese es un compromiso que tenemos permanente, independientemente de los problemas que están ahí. Comienzo hoy los temas que voy a abordar con una frase de Mahatma Gandhi. Él dijo en una ocasión: todo lo que se consume sin necesidad se roba el estómago de los pobres. Todo lo que se consume sin necesidad se roba el estómago de los pobres. Esa sentencia de Mahatma Gandhi la traigo a colación porque en América Latina y el Caribe, tanto en la pandemia como antes de la pandemia, reducidos grupos económicos lo tienen todo y la inmensa mayoría subsiste en medio de odisea, en medio de dolores de cabeza, de angustias y temores. Pero la pandemia ha acentuado esa desigualdad, ha acentuado esa problemática de la pobreza, del hambre. Entonces, 2 o 3 consumen más de lo que necesitan e incluso en muchas ocasiones hasta lo echan a un zafacón, mientras hay muchos estómagos vacíos, muchos estómagos vacíos. Y el comentario es a propósito de un informe en base a una investigación de los especialistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. ¿Cuáles hallazgos hay en esas investigaciones? En América Latina y el Caribe, durante la pandemia, que va a tener 2 años en la región, en marzo, ya en Asia tiene los 2 años y algo más, se descubrió que la pobreza creció en un 13.8%. Si lo redondeamos, como se establece en estadística y matemática, hablemos de un 14% de incremento de la pobreza. Y ese por ciento significa 86 millones de personas que pasaron de pobre a indigente. O sea, la pobreza extrema, lo que se habla en ese informe. Entonces, esas estadísticas, esos datos, ¿cómo se reflejan en República Dominicana? República Dominicana ha crecido la pobreza un 2.8%. Si lo redondeamos igual que la cifra de la región, como lo establecen en estadísticas y en matemáticas, entonces en República Dominicana la pobreza extrema creció un 3%. 3%. Estamos hablando de casi 800,000 dominicanos, de acuerdo a ese informe de la CEPAL, que bajaron a la línea de la pobreza. Por eso nos preguntamos entonces, ¿dónde están las políticas de que tanto se habla de que se está combatiendo la pobreza? Hay que asumir con responsabilidad los desafíos para enfrentar eso. Y la clase dominante, que es la que lo tiene todo, y los gobernantes, que son los que tienen el poder, deben reflexionar a la luz de esa realidad. Pobreza extrema se expresa en hambre, indigencia, insalubridad, precariedad en todo sentido de la palabra. Por tanto, los que están en el gobierno,
los que tienen el poder y el empresariado, que es la clase dominante, deben tratar de buscar un consenso para distribuir mejor las riquezas y los bienes que se producen en este país. Estamos hablando de pobreza extrema. Estamos hablando de hambre. Y entonces la gente necesita alimentos. Necesita seguridad en todo el sentido de la palabra. Si sincronizamos esa realidad socioeconómica con lo planteado por el presidente Luis Abinader en esta semana, de que va a garantizar y garantiza la seguridad alimentaria, entonces la propuesta del presidente de la República despierta una luz, despierta una esperanza. Ahora, es importante que se pase de las palabras a los hechos. Necesitamos combatir la pobreza. Necesitamos combatir el hambre. Pero eso tiene que ser en base a ejecuciones de programas que respondan a las necesidades de la población. La humanidad no puede continuar sobre la base de las injusticias sociales, donde reducidos grupos económicos lo tienen todo y la inmensa mayoría no tiene ni en qué caerse muerto. Son realidades dramáticas que laceran las condiciones de vida de millones y millones de seres humanos en el mundo. Y República Dominicana no escapa de esa realidad. En conclusión, vista esa información en base a un proceso investigativo, nosotros le sugerimos a la clase dominante, al gobierno, que realice un estudio de esa realidad, que formulen un diagnóstico exacto de la cantidad de pobres, de indigentes, y que al mismo tiempo entonces, establecido ese diagnóstico, definan políticas prácticas, realizables, confiables, que comiencen a superar esa crisis, que reiteramos, lacera la dignidad. Y República Dominicana necesita que ese 3% mejore sus condiciones de vida. Ojalá, Wagner, que se le ponga atención a ese informe de la CEPAL, no solo en República Dominicana, sino en la región y en el mundo. Pero nos referimos en el caso de República Dominicana, porque aquí necesitamos que se ejecuten políticas públicas capaces de responder a las necesidades de educación, de alimentos, de salud, del bienestar de la colectividad, Wagner. Sí, mire, en América Latina, el gran debate en los últimos años es el tema del crecimiento. Y cuando existen estadísticas de crecimiento, la pregunta es, ¿quiénes han crecido con ella? Y en la República Dominicana, aunque existen cifras de crecimiento arrojadas constantemente por el Banco Central, la exclusión social es una realidad. Y aquí sabemos que las riquezas, y usted ha sido reiterativo en ese tema, no va acorde con el nivel del crecimiento de la economía. Aquí hay una mala distribución de la riqueza. Y por ende, cuando vemos cifras de crecimiento que son arrojadas, son citadas por los estadistas, informes como la CEPAL, que usted muy bien cita, en su gran mayoría, la clase media, la clase más vulnerable, no refleja, no percibe esos números. Hoy sale en el periódico Listín Diario un titular, don Ignacio, que cito, la inflación toca los puntos sensibles de los consumidores. Eso precisamente se refiere a la situación que ha surgido en cuanto en medio de la situación de la pandemia. Bueno, la inflación, que es el segundo tema para darle continuidad que tengo a lo que es la pobreza. Sí. Entonces esa inflación juega un papel determinante en esa problemática. Claro.
¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la población, la capacidad de compra de la gente, ha disminuido sustancialmente. Real. La gente no tiene capacidad de compra de lo que necesita. Porque la inflación, ¿qué significa la inflación? Es alza de precios. Alza de precios. Si el salario nominal no aumenta y se queda igual, por ejemplo, los obreros que tienen que utilizar 4 carros en 2 tandas de trabajo, están pagando 5 pesos más. Si lo sumamos en 4 son 20 pesos. Si lo sumamos al año es un dineral. Entonces, ¿qué pasa? El patrón no le aumentó el salario. No. Entonces, ese aumento de pasaje lo va a seguir pagando con lo mismo que gana. Por eso se habla en economía de salario real y salario nominal. Entonces hay un desequilibrio entre el salario real y el salario nominal. ¿Qué es el salario nominal? Lo que usted recibe como pago de su trabajo. ¿Qué es el salario real? La capacidad de compra que usted tenga. Y ahora mismo esa capacidad de compra está por el suelo porque los alimentos están muy caros, porque las mercancías que se consumen o que se utilizan en la casa están muy caras, porque las tarifas de los servicios como energía eléctrica, agua potable, basura, teléfono, televisión por cable, todo está caro. La colegiatura. Sí, claro. De lo que tienen sus hijos en colegios. En ese artículo que cito, la inflación ha tocado los puntos sensibles de los consumidores, refleja exactamente esos puntos. ¿Cuáles son los puntos más afectados en este momento? Los alimentos, exacto, el combustible, la electricidad y la vivienda. Que es aparte lo del que es aparte un adicional, exacto. Los combustibles, la vivienda, la electricidad y el pago de la educación. Por ejemplo, en esta semana, abogados y jefes de familia en Santiago se quejaron de que las rentas de oficina para los abogados aumentaron de precio. Exacto. Pero también la renta para los que quieren rentar una casa para su familia. Sí, sí, el costo del alquiler de vivienda. Eso y sale incluso la asociación reflejando una denuncia en este sentido, que ha aumentado prácticamente entre un 15 y un 20% su costo. Efectivamente. Entonces, indudablemente que esa inflación, asociándola al primer tema, deteriora aún más las condiciones de vida de la población. Cuando el presidente de la República habla de seguridad alimentaria, y el presidente de la República es economista, es un economista, y por tanto conoce cómo se maneja la economía. Ahora, en economía hay preguntas básicas que deben formulárselas los gobiernos y los empresarios, pero sobre todo el Estado. ¿Cuáles son esas preguntas básicas? ¿Qué producir? ¿Para quiénes producir? Entonces, el Estado tiene que aplicar una política de lo que tenemos que producir, para quiénes producir. Y aquí no se maneja la producción en base a esas preguntas. No, no. Si se manejara en base a esas preguntas, no se sacrificaran terrenos de un producto para otro, porque en un momento un producto sube de precio y los productores, buscando ganancias, eliminan lo que se produce en esos terrenos. Pero es que aquí hemos vivido constantemente, don Ignacio, y nosotros lo hemos dicho, de la especulación. De la especulación. La especulación aquí en la República Dominicana ha sido un negocio, y un negocio redondo. Exacto. Entonces, la seguridad alimentaria implica eso, que se planifique en función de las preguntas básicas de la economía. Pero además, en la producción, hay que pensar en las exportaciones. Sobre todo. Porque necesitamos divisas. Entonces, vamos a producir lo que necesitamos nosotros, pero también producir para exportar. Para exportar. Y nosotros hemos disminuido las exportaciones. Hubo una época que República Dominicana, oiga, competía con Cuba y Colombia en exportaciones de cacao, de café y de azúcares. Eso se ha desaparecido. Hoy, República Dominicana importa azúcares de remolacha. Sí, 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 sí. Ni siquiera el azúcar de calidad de la caña. No se produce aquí. Aquí hay productos básicos, fundamentales, que son importados para consumo local. Usted se encuentra en los supermercados. En los supermercados usted se encuentra con yuca importada desde Costa Rica. Claro. Y el plátano fía
unos plátanos que son malísimos. La mayoría de esos productos nosotros los cultivamos hasta en los patios, antes. Sí. Entonces, para la seguridad alimentaria, esas preguntas básicas de la economía, y evitar que haya un equilibrio entre el salario nominal y el salario real. Entonces, ¿qué pasa con los combustibles? Es cierto que nosotros no producimos petróleo y que a nivel mundial hay una crisis, y más ahora con la situación que hay entre Rusia y Estados Unidos, que se ha agravado ese conflicto internacional y los precios del petróleo se han disparado. Pero también es cierto que el gobierno y los intermediarios se ganan demasiado dinero en cada galón. Bastante. Deben disminuir esas ganancias. Bueno, para que esos precios de los derivados del petróleo, por ejemplo, el gobierno lo congeló esta semana, los precios de los combustibles, no da más, porque si le aumenta algo más, imagínate, ya nosotros tenemos un galón de gasolina a 283 pesos. El presidente tiene una deuda con este país, ya ha cumplido algunas, pero el presidente tiene una gran deuda con este país y fue un compromiso en el proceso electoral y fue el tema de una posible reforma a esa ley de hidrocarburos. Es una ley que a todas luces no establece con claridad las especificaciones y transparencia del costo de los combustibles en la República Dominicana. Y debe cumplir con eso. Sí, fue un compromiso de campaña el señor presidente, y creo que cuando el presidente cumpla con ese tema, que no es la famosa formulita de Hito Bisonó. No. Que no es esa famosa formulita de Hito Bisonó. Entonces nosotros esperamos que esa inflación, más esa pobreza, pero en especial la electricidad y los combustibles. Se habla de que cada 3 meses van a aumentar las tarifas eléctricas. Entonces el gobierno tiene un gran lío con el caso de Punta Catalina. El fideicomiso de Punta Catalina, inclusive un dirigente del Partido Revolucionario Moderno de la estatura de Ramón Alburquerque, ha lanzado un documento diciendo que le van a entregar a Punta Catalina a los ricos. Él está desafiando al gobierno, Ramón Alburquerque. El presidente de la República ha insistido que no se trata de una venta, ni de contrato, sino que eso forma parte de la alianza público-privada y que el gobierno va a mantener el control de Punta Catalina. Pero ¿cómo se va a mantener el control de Punta Catalina si el comité técnico de que lo que informen van a durar 30 años? Eso es insólito. 30 años. Pero es que la concesión aquí siempre ha sido por 30 años. Entonces el presidente de la República tiene que aclarar bien esa situación, porque ese caso de Punta Catalina le está creando muchos problemas al gobierno. Sí, real. Inclusive de aliados del propio gobierno. Se han distanciado del gobierno. Usted escucha a Fafa Tavera hablando de Punta Catalina, a Ramón Alburquerque hablando de Punta Catalina, a Guido Gómez hablando de Punta Catalina y no parecen dirigentes del PRM. Parecen opositores. Es más, son más fuertes que los opositores. Que es un favor que le están haciendo al gobierno. Entonces, en este caso, para el gobierno, ahora que usted dice eso, la crítica constructiva es importante. Es un favor que le están haciendo al y gobierno. le están señalando los puntos débiles. Sí, sí. Porque eso tendría consecuencias electorales. Claro, es un favor que le están haciendo al gobierno. Eso tendría consecuencias electorales. Que parte de la dificultad que vivió el Partido de la Liberación Dominicana en un momento dado fue que no hubo una voz a lo interno de esa organización política que le señalara sus debilidades. Exacto. Entonces, al final, que es nuestra preocupación, queremos que desde el gobierno y desde las instancias de la clase dominante, el empresariado, se manden señales de esperanza para el país. Dice don Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, que el contrato de fideicomiso no se puede modificar, que solamente es aprobarlo o rechazarlo.
en ese Senado de la República. Sí, porque así lo establece la Constitución de la República, porque ya está aprobado por la Cámara de Diputados. Exacto. O Entonces, sea, el Senado no puede hacer nada más o rechazarlo o aprobarlo. o aprobar. Y él dijo que a partir de febrero lo van a abordar. A partir específicamente del 27 de febrero es que entonces van a tocar ese tema. De todas maneras, nosotros anhelamos que el gobierno decida. El presidente está preocupado. Reaccionó molesto en una pregunta de un periodista. Casi nunca lo había visto tan molesto. Eso fue en Fitur. Pero la verdad es que hay que poner atención a esos problemas sociales y económicos. Otro informe que debe preocupar al presidente de la República, que le quite el sueño, es el de la corrupción. Sí, sí. ¿Qué plantea ese informe de un organismo internacional? Que hay corrupción en el país. Y lo pone en una proporción alta, Wagner. Sí. En base a esas informaciones, la llamada sociedad civil, que jugó un rol importante en el proceso de campaña electoral a favor del PRM, encabezada por Participación Ciudadana, está planteando que el Ministerio Público también persiga a los corruptos de esta gestión. Bueno, Hay un exfuncionario de INAVIE, o varios, incluidos de esta gestión, que fueron cancelados, que van a ser sometidos a la justicia. Entonces el Ministerio Público tiene que también perseguir a los corruptos de ahora, dice Participación Ciudadana. Dice Participación Ciudadana, pero el informe, usted lo leyó, claro. es un informe que también debe preocupar al presidente de la República, porque hay que ser claro, el presidente de la República está interesado en la transparencia plena, está haciendo grandes esfuerzos, pero hay colaboradores del gobierno que no están cooperando. Que lo hemos dicho aquí. Están cooperando. Lo hemos dicho aquí. Lo hemos dicho aquí. Hay muchos de ellos que no están en la sintonía que ha reflejado el señor presidente Luis Abinader. Y aquí las responsabilidades son individuales. Claro. Y él lo ha dicho, el presidente ha sido claro en ese tema. Las responsabilidades son individuales. Vamos a estar claros. Bueno. Y cada quien debe responder por sus actos. Claro. Y el presidente de la República debe insistir en eso, porque ese informe es preocupante, porque en un año y meses de gestión, el presidente se ha comprometido con la transparencia. Y el Ministerio Público está haciendo un gran esfuerzo también. Pero ¿qué pasa con la justicia? Notamos que la justicia está cojeando, Wagner. ¿Por qué? A muchos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que han estado vinculados en acciones como Odebrecht, el caso Coral, los jueces lo están descargando y eso manda un mensaje negativo. O se aplica la justicia contra todos o va a fracasar la lucha contra la corrupción. Eso es lo importante que se requiere para que la lucha contra la corrupción genere confianza en la sociedad dominicana. Nosotros estamos de acuerdo que todos los funcionarios del PLD o de cualquier otra gestión dentro de lo que es la Constitución de la República, porque acaso que perimen. Sí, claro. Pero lo que está dentro de la ley y dentro de la Constitución de la República, que se le aplique todo el castigo, ahora debe ser sobre la base de esa sentencia popular que reza: o jugamos todos o se rompe la baraja, para que la gente entonces confíe en el Ministerio Público y en la justicia, en los jueces, en los fiscales. Necesitamos eso, que sea imparcial e independiente de verdad. Porque en el caso de Jean Alain, ahí hay gente que no lo han tocado, pero están en el expediente. Sí, muchos. Están en el expediente. Entonces no puede excluirse a nadie.
en la investigación, porque la investigación puede determinar que sea inocente. Sí, claro. Porque si una persona logró en buena ley un contrato para una obra, pues esa gente está dentro de la ley, no tiene nada que... Pero exacto, una persona que esté en un proceso de investigación por las autoridades competentes, en este caso la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa PECA, no quiere decir que esa persona es culpable. No. Por eso nosotros hablamos siempre del debido procedimiento. Del debido proceso, sí. Porque sí. el debido procedimiento va a implicar la inocencia o no. Sí. El hecho de que usted lo investigue, lo interrogue sobre X tema, no significa que usted sea culpable. Y existe la presunción de inocencia. Efectiva, hasta que no sea sentenciado. Claro, hasta que no existe una sentencia de carácter definitiva, no puede ser una persona declarado culpable. Entonces esas dos informaciones que se basan en investigaciones, la de la CEPAL sobre la pobreza y sobre la situación de la corrupción, debe estar en la agenda. El presidente de la República se reunió a puerta cerrada con el Consejo de Ministros y con los gobernadores del país para revisar las obras, porque esa es otra cosa, las obras que se han prometido que no comienzan. Pero imagino que en esa reunión hubo una agenda de esas informaciones. Sí. De la corrupción, sobre todo, de la corrupción, porque nosotros sabemos que hay actos dolosos y que son menos que los pasados, eso es verdad, pero un solo hecho debe ser condenado para que entonces se genere la confianza del pueblo en función de lo que está haciendo el Ministerio Público, en la República Dominicana. En otros campos ya en el político, Wagner, señores, nosotros tenemos un sistema de partidos que atraviesa por múltiples crisis. Crisis de liderazgo, crisis de ideología, no tienen programas que respondan a la realidad del momento, están prácticamente desconectado de las masas y la educación ha desaparecido en los partidos políticos. Fíjense, 5 elementos le he señalado: crisis de liderazgo, de educación ideológica, de programa y desconectado de las masas. Y en todos los partidos, las aspiraciones particulares están siendo predominantes. Cada quien tiene proyecto presidencial, de lo que tienen condiciones, y solo están pensando en su proyecto presidencial, no en el partido y en el país. Ahora, dentro de ese sistema de partidos, el partido que está en mejor posición es el Partido Revolucionario Moderno, porque está en el poder. Sí. Ahora, en el Partido Revolucionario Moderno hay una serie de conflictos. Hay reacciones de dirigentes medios y de miembros que se oponen a decisiones que aprueba la cúpula del PRM. Y hay los tribunales rechazaron los recursos que se le elevaron contra la asamblea de mañana, pero el Partido Revolucionario Moderno va a una asamblea con muchas controversias internas, que incluye a dirigentes importantes de ese partido. ¿Y por qué nos preocupa? Porque un partido en el gobierno que tenga una crisis interna es caldo de cultivo para que eso se refleje en la administración pública, Wagner. Claro. Entonces, la dirección del Partido Revolucionario Moderno, la matrícula completa del Partido Revolucionario Moderno, deben meditar para evitar que esos conflictos lleguen a la administración pública. De hecho, la cúpula del PRM ha creado el escenario para la repostulación de Luis Abinader en el 2024. Hay gente que no está de acuerdo con la modificación de los estatutos, ya eso está aprobado. Eso lo van a institucionalizar ya mañana.
Y entonces esa crisis del partido de gobierno, más la situación que tienen los partidos de oposición, es preocupante. ¿Qué salva al sistema de partido? Que dentro de los ciudadanos con derecho al voto, el 70% está inscrito en los partidos. El 70%. El 70% está inscrito en los partidos, el 70%. O sea que los partidos todavía siguen siendo un sostén, Sí. con muchísimas debilidades, porque esos elementos que yo señalaba. Entonces los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos tienen que pensar y recuperar la educación, la formación de los miembros. La formación política, la escuela Generar programas de gobierno que confíe la gente. Claro, claro. Formar líderes y asumir una ideología y tener contacto con las masas, porque usted no puede seguir aislado de las masas. Entonces es una prueba de fuego del PRM mañana. Una prueba, ¿cómo que titula el Listín Diario el título? Así mismo el titular. Mañana aprueba mañana su unidad. PRM pone a prueba mañana su unidad, dice el Listín Diario. Entonces eso es preocupante. Sí, Después estamos hablando de partidos de gobierno. Sí. Y todos recordamos lo que pasó en el PRD cuando se dividió en el poder. Yo decía, ¿Y qué pasó con el PLD cuando se dividió? Yo decía en mi comentario que es un gran reto lo que tiene el PRM mañana, porque hasta este momento, desde su fundación, han mostrado diferenciarse de los demás partidos. Efectivamente. Hasta el momento han mostrado diferenciarse de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas que han pasado por la administración pública. Entonces ese titular de que el PRM pone a prueba su unidad es para que nos preocupemos. Pues estamos hablando del partido de gobierno que tiene esos conflictos. Un partido que está llamado a salvar el capitalismo. Sí. Porque si el PLD y el PRD en su época fracasaron, entonces la gente no puede fracasar. Yo decía en mi comentario que tienen la responsabilidad bajo sus hombros de que la sociedad, en su gran mayoría dominicana, del más del 80%, depositó la confianza en esa organización política. Bueno, vamos Porque fue que permitió que obtuvieran la presidencia de la República. Efectivamente. Entonces, esa confianza que depositó la gente en el gobierno actual no puede ser defraudada a la población. Sí. Porque una decepción más en el sistema político, eso es preocupante. Aquí puede haber un vacío de poder en cualquier momento, si se sigue de fracaso en fracaso. Y cuando hablamos de vacío de poder, entonces vamos a Haití. Ojalá que nosotros no lleguemos a una situación como Haití. O sea, en Haití han hecho todo lo posible para garantizar la institucionalidad. Y uno pensaba que Ariel Henry, el primer ministro, tenía ya, habló a finales de año, de que garantizaba elecciones y modificación de la Constitución en este año. Que a más tardar en agosto ya estaban definidas las elecciones y que por lo menos en abril ya la Constitución iba a ser modificada. ¿Qué está pasando en Haití hoy? Están en las calles pidiendo la renuncia del primer ministro, Ariel Henry. Pero no solo eso, esos grupos controlados por bandas anunciaron ayer que van a nombrar un presidente o un primer ministro en sustitución de Ariel. O sea, así anda Haití. ¿Y por qué anda Haití así? Porque los partidos políticos no han funcionado, porque no hay líderes unificadores. Entonces República Dominicana tiene que verse en ese espejo, que está muy cerca de nosotros, para que no lleguemos a una crisis, lo que está pasando en Haití. Necesitamos partidos políticos fuertes, comprometidos con el país, comprometidos con la población. Entonces, desde el gobierno, desde la clase dominante del empresariado, y también porque en los partidos de oposición hay gente de la clase dominante, y esa clase dominante es la que tiene más que perder, Claro. Esa es la que tiene más que perder en materia económica. Sí. Entonces, piensen y trabajen para que la población dominicana tenga alimentos, educación,
que pueda tener capacidad de ir a los supermercados y a la pulpería a comprar, pero que pueda comprar lo que necesita, no para lo que le alcance los cheles. Que las tarifas de los servicios sean acorde con la realidad económica del país. O sea, necesitamos desde el poder social, político y económico respuestas contundentes a las necesidades materiales y espirituales de la gente. Esa debe ser la razón de ser y llegar al poder, porque usted en campaña lo promete, como usted decía ahorita. Entonces, ¿por qué cuando se llega al poder se olvidan las promesas de campaña? Y es todos los partidos, no es uno solo. Sí, claro. Es todos los partidos. Entonces nosotros tenemos una situación difícil. Ustedes saben lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos están planteando que incluso hasta la democracia está en juego. Pero en Estados Unidos también hay una crisis de liderazgo. Usted no encuentra esos nombres que lo dominábamos nosotros con tanta facilidad de los demócratas y republicanos. Ya no aparecen. No, ya no. Y el presidente actual tiene muchas debilidades. Y también hay inflación. Y los combustibles están caros también en Estados Unidos porque es a nivel mundial. Pero ellos tienen reservas que nosotros no tenemos. Mire. Ellos tienen reservas que nosotros no tenemos. Entonces vamos a trabajar desde el poder para resolver los problemas, para evitar consecuencias funestas en un futuro inmediato. En un futuro inmediato. Hay que trabajar. El presidente de la República se ha reunido con los transportistas de la capital y el ministro de la Presidencia se reunió con los transportistas de Santiago, Lisandro Micarulla, y le dijeron, no, nosotros no podemos bajar el pasaje más allá. Sí, Eso ha quedado, y tuvo el gobierno que aceptarlo. lo han forzado hace tiempo. Sí. Y el gobierno tuvo que aceptarlo. Lo de la capital no lo han aumentado, pero ya se reunieron con el presidente y están haciendo el esfuerzo para que no lo aumenten. Pero eso es indetenible. Sí, que hace mucho tiempo que los transportistas o el sector transporte va muy forzado, hace mucho tiempo para andar en su secreto. Y creo que sí, que hay que atender el llamado que hacen o una intervención por parte del gobierno, o lamentablemente es una realidad. Y es bueno, de paso, estamos ya en la fase final, hablar un poco del Congreso Nacional. Sí. ¿Usted vio el político que se encueró? Sí, eso es increíble. Y eso es de avanzada. Es de la nueva generación. Pero que lo que me sorprende es que es de la nueva generación. Sí. Pero hubo otro que sobre el tema del contrato de fideicomiso admitió que ni siquiera lo leyó. Eso iba a de la decir. nueva generación. O sea, admitieron varios diputados que no leyeron el fideicomiso. Pero por lo menos hay unos diputados ahí tradicionales que no nos sorprende nada, No. don Ignacio. Pero el diputado José Horacio, que es por primera vez diputado en el Congreso, José Horacio, me sorprendió porque los discursos que él promovía durante campaña y en principio en el Congreso eran unos discursos elocuentes. Sin embargo, admite que siquiera leyó el contrato de fideicomiso que se sometió al Congreso, pero por Dios. Y entonces hay otro diputado que plantea modificar la ley de la juventud, Sí, la 4900. a 45 años es que pretendí yo. Entonces, que la juventud sea hasta los 45 Hasta años. los 45 años. O sea, usted todavía está lejos de ahí. No. Usted es un jovencito, usted es un niño. Pero la juventud lo que necesita es solución de problemas. Pero será para beneficiarse de la cuota. Será, no es que le amplíen ahí en la edad, Sí, hasta los 40. No, la juventud lo necesita políticas juveniles exacto. que le garanticen estudios. Y los que tienen talento para arte, que se le den facilidades para explorar sus venas artísticas. Y a los que son atletas, que también se le dé facilidades a la juventud. Y eso lo resuelve con llevarlo de 35 a 45, a 10 años más. Señores, 45 años ya es avanzado.
Es a 5 de 50. ¿Usted cree que para que le amplíen la cuota? La edad promedio en República Dominicana, la edad promedio de una persona oscila en este momento entre 72 a 76 años. Por eso no puede ser 45. La edad promedio de una persona O sea, la edad promedio. de vida, entre 72 a 76 Entonces años. estamos viendo acciones de congresistas que dan pena. Esos son los representantes que tenemos. Se me cayeron unos santos, don Ignacio. Entonces nosotros, y entonces uno de avanzada. Uno de Se me cayeron avanzada. unos santos. Nosotros queremos que el Congreso Nacional legisle por y para la comunidad. La gente deposita en las urnas confianza en hombres y mujeres para que vayan al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a legislar en favor de esa población que votó. Cuando nosotros leímos un resumen del Congreso Nacional, solo en la Cámara de Diputados se quedaron archivados 180 y algo de artículos y de proyectos de leyes Sí, y resoluciones. sí. ¿Y qué están haciendo? Mire la ley de agua y el Código Penal, 20 años. Qué vaina. No, pero esto es increíble. Entonces nosotros queremos que también los congresistas reflexionen y entiendan cuál es su papel frente a esta sociedad, que no resiste más ya. Bueno, pero no todo es desagradable, ya tenemos el primer juego ganado en la Serie del Caribe. Sí, eso vi ayer. Los Gigantes del Cibao, que son los representantes del país en la Serie del Caribe. Desde 2012, Dominicana no ganamos un juego inicial en este país. Sí. Desde 2012. Entonces iniciamos con buen pie. Vamos a esperar que la Serie del Caribe, la corona se quede aquí. Así, así. Ya estamos en la fase final, ¿verdad? Sí, ya estamos en la fase final. Bueno, pues usted despide, ojalá que por lo menos los combustibles están congelados, Sí. pero tan caros. Sí, sí, es así. Bueno, señores, agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.